Hola a todos. La gran pregunta del momento es ¿qué va a pasar en septiembre, en octubre, el primer trimestre con el comienzo del curso escolar? ¿Qué va a suceder a nivel económico? La gente se pregunta, en general, se termina el verano, ¿qué nos espera? ¿Qué nos depara? ¿Qué sorpresa está a la vuelta de la esquina? Empiezan ya a escucharse manifestaciones de gente que son expertas en diferentes campos, que avisan nuevamente con antelación a lo que se avecina directamente, al tsunami de problemas que se avecina. La situación después del COVID ha generado que la gente tuviese un ahorro y ese ahorro se ha dilapidado con un ánimo de vivir la vida, absolutamente legítimo y absolutamente lógico, pero que ahora, en el contexto económico en el que se mueve Europa y se mueve el mundo, va a tomar una dimensión muy particular. Tenemos que recordar que estamos en el centro del ojo del huracán, en una singularidad histórica, algo sin precedentes, donde hay un conflicto activo y larvado y solapado y prolongado en el tiempo hasta el infinito gracias al apoyo de Europa y de Estados Unidos entre Rusia y Ucrania, y eso interesa que sea así, es decir, que ese conflicto se prolongue hasta el infinito, porque es una guerra de desgaste sin un solo muerto americano en territorio ucraniano contra Rusia, que le va a costar la cabeza a Putin y la caída del sistema económico ruso. Y eso es lo que pretende los Estados Unidos cuando Europa se ha comprometido a invertir el 2% de su Producto Interior Bruto en general, de su presupuesto, en armamento para controlar el flanco atlántico. El mundo en el Atlántico está controlado ahora por la OTAN y sobre todo por el apoyo militar de Estados Unidos y los países europeos a Ucrania contra Rusia. Primer frente. Segundo frente, y no menos importante, tenemos la situación de acoso, o el triángulo, o llamémoslo como queramos llamarlo, entre China, Taiwán y Estados Unidos apoyando por detrás. Y digo de acoso porque, si os fijáis, Pelosi visita Taiwán, China responde con maniobras militares que son claras amenazas, evidentes, y Estados Unidos, en lugar de rebajar la tensión, aumenta la tensión enviando a otros emisarios a Taiwán con la subsiguiente respuesta de China diciendo que sigo aquí, que militarmente os voy a atacar. Segundo gravísimo problema, control del Pacífico por parte de Estados Unidos, que es lo que ahora realmente le interesa, y una guerra, un conflicto que quiere que empiece China, pero que va a alimentar en la distancia a Estados Unidos. Frente Atlántico, frente Pacífico. En medio de toda esta vorágine militar hay una geopolítica de fondo, de base económico, que supone el control económico mundial en menos de unos meses por parte de la locomotora americana. Esa es la pretensión. La pretensión es que dos conflictos estén activos, Rusia-Ucrania por un lado, China-Taiwán por otro, frente Pacífico, frente Atlántico, y sea los Estados Unidos quien, con su inmensa burbuja de deuda, con su inmensa inflación creciente, con aumento de tipos de interés, con la misma política replicada a nivel europeo, salga victoriosa en el nuevo modelo que se va a implantar, modelo del caos económico definido por Deutsche Bank hace ya casi 2 años. Esta situación, la que estamos comentando, va a redundar directamente en un empeoramiento de las relaciones con Rusia a nivel del comercio y a nivel de la energía, que Europa lo va a sufrir directamente, junto con la ruptura de cadenas de abastecimiento por parte de China, Taiwán. Evidentemente, si hay una serie de estrategias de cerco militar a Taiwán, que es la base de producción del 80 y tantos % de los microchips del mundo, va a tener serias dificultades de abastecimiento y serias dificultades de producción, y por lo tanto va a romper cadenas de abastecimiento a nivel mundial, de muchísimos productos, prácticamente de todo lo que tenga que ver con tecnología. ¿Y qué no tiene que ver hoy día con tecnología? A nivel energético, como digo, la crisis que se avecina es brutal, de unas dimensiones históricas, absolutamente históricas, porque Rusia va a hacer presión a través de su poderío con el gas y con el petróleo. Y es la gasolinera de Europa, fundamentalmente. ¿En qué se va a traducir eso? Pues algunos dicen que se va a traducir en una subida de la factura del gas desconocida hasta el momento. Se habla hasta de 11 veces
el coste del gas a nivel europeo. Eso generaría un problema sin precedente, una crisis sin precedente. Pero por otra parte, tenemos que las industrias que se abastecen energéticamente, que son el 100%, van a tener problemas de producción. Con lo cual, nosotros no solamente nos va a doler el bolsillo, sino que, aparte de dolernos el bolsillo, no vamos a encontrar en las estanterías de los comercios todo lo que pensamos que podríamos encontrar y que hasta hace poco estaba. Va a haber escasez de productos, no solamente de productos como teléfonos móviles o cosas que llevan microchips, sino de productos básicos, porque la energía lo toca absolutamente todo. Y en ese contexto, el proceso de desindustrialización o de frenazo económico, el proceso que se empezó ya hace muchísimo tiempo cuando España entra en Europa. Para España fue un destrozo a nivel industrial, eso es algo histórico, ni siquiera es discutible. Pero el problema que tenemos ahora mismo es muy superior a todo eso, muy superior a todo eso. Es que este frenazo económico, este proceso de entrada de boca directamente con los dientes contra el bordillo en recesión, no solamente nos va a afectar al bolsillo, sino que también hay una crisis de abastecimiento. Una deceleración económica brutal junto a una crisis de desabastecimiento convierte la situación en un deterioro de las cadenas productivas, en un deterioro masivo, evidentemente, del poder adquisitivo de toda la población, que nosotros estimamos hasta en un 40%, yo creo que me quedé corto cuando se hizo esta estimación hace más de un año, en ese 40%, porque era imposible prever que se iban a sumar todas estas crisis de golpe. La inflación era previsible, pero la crisis energética era difícilmente previsible que llegásemos al punto al que se va a llegar. ¿Que puede haber corte energético? Puede haber corte energético. ¿Que ya algunos países han estructurado esos cortes y saben dónde van a cortar y dónde se va a permitir el gasto energético? Pues sí, ya lo están haciendo, Alemania lo ha hecho, sobre todo los países que dependen mucho más de esa energía que debería venir de Rusia y que evidentemente no va a venir porque el señor Putin ha dicho que va a cortar el grifo, legítimamente, por supuesto, de forma legítima, y que además está quemando el gas en el norte de Europa, miles de toneladas de gas, con lo cual eso, pues evidentemente al efecto invernadero no le viene nada bien al calentamiento global. Muchísimas crisis, todas muy desordenadas, muy precipitadas en el tiempo y que van a confluir a partir de septiembre de una forma absolutamente desconocida hasta el momento y por lo tanto difícilmente previsible. Pero el dolor económico sobre la sociedad está clarísimo, la mala gestión ahora se va a ver más que nunca, las crisis de deuda ya ni siquiera hablamos de ellas, o las primas de riesgo, economías desestructuradas como la España, Portugal, Grecia o Italia van a sufrir lo indecible y van a depender muchísimo de la caridad directamente estratégica a nivel económico de estructuras centrales como el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional o la Reserva Federal, en el caso de los Estados Unidos, ellos sabrán lo que van a hacer, pero lo que ellos deciden va a redundar directamente en la política europea. Europa no va a hacer nada hasta que no deje de seguir la estela de los Estados Unidos. Y ahora mismo, con la crisis de deuda que tiene y la situación geopolítica que se ha dado y donde nos hemos visto inmersos, que ha sido el mayor perjudicado de todo este escenario que yo estoy contando, Europa entera, y los PIGS, los países Portugal, Italia, Grecia, España, que van a ser los peor parados dentro de esa mala circunstancia europea. Reflexión: abróchense los cinturones, protéjanse la cara, porque el aterrizaje va a ser bastante complicado. Esperemos que no sea directamente estrellarnos. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.